Ok, en este video voy a hablar acerca de un problema que ya es bastante conocido. Se trata del flujo de un fluido newtoniano a través de la región anular que se da entre dos este, tubos concéntricos. Bueno, hago ahí la especificación pues porque pudiera ser que los tubos no fueran concéntricos. Bueno, este fluido pues es newtoniano, como ya lo hemos dicho. También existe el caso, la solución para el problema en que el fluido es no newtoniano, un fluido de ley de potencia en particular. Y el problema que quiero tratar es básicamente la determinación del perfil de velocidades y del caudal. Ese es el objetivo de este video. Eh, la única preocupación que yo tengo es que eh, sea lo más didáctico posible para que los estudiantes que tienen poca experiencia o que no saben cómo abordar este tipo de problemas puedan ayudarse. Bien, entonces para quien desee ver la fuente original de donde tomé este problema, puede dirigirse al libro de Transport Phenomena, que es un libro ya bastante conocido y viejo ya antiguo pues de la ingeniería química. Ha de tener quizás unos 40 años quizás este libro. Bueno, y entonces aquí en pantalla pueden ver el libro que yo usé. Pues es la segunda edición y es el libro que ya les mencioné de estos autores, Bird, Stewart y Lightfoot, y es un libro bastante conocido y lo pueden ustedes encontrar en la biblioteca de sus escuelas. Y bueno, como ya les había yo mencionado, pues la idea es que este problema sea didáctico, y yo para eso preparé un documento en PDF que puede ser descargado en la misma página donde está el video en YouTube. Ahí lo pueden descargar, va a estar disponible. Pero ahora estoy haciendo referencia a este documento dentro del video pues para llenar algunos vacíos, y pues también para aquellos que les gusta pues escuchar las instrucciones de un profesor y escuchar algunos detalles que por obviamente razones de tedio sería muy difícil poner en un documento o redactarlo. Entonces, el problema tiene un enunciado bastante corto, como pueden ver. Realmente eh, este tipo de problemas piden que el estudiante o quien aborda este tipo de problemáticas tenga ya un background y tenga algo que le ayude a iniciar, ¿no? Porque propiamente no tiene ni pies ni cabeza, así como está. Ya dijimos que son dos cilindros concéntricos. La longitud, digamos, de consideración del flujo del fluido es una longitud L. Es decir, el fluido se va a mover desde 0 a L. Aquí se dan unos detalles de los radios de los tubos. El tubo interno, perdón, tiene un radio kappa R, y obviamente kappa pues, es menor que 1, pero tiene que ser mayor que 0. Es decir, si kappa fuera igual a 1, pues querría decir que los dos tubos tienen el mismo diámetro, y eso no es cierto. Entonces uno siempre es menor que el otro, ¿no? Eh, el fluido se mueve porque hay un gradiente de presión que hace que se mueva de abajo hacia arriba. P0 es mayor que PL, justamente como se menciona aquí, y estas son las localizaciones de esas dos presiones. Bueno, calcular el perfil de velocidades en estado estacionario y el caudal que le corresponde, ¿no? Entonces, aquí se dice precisamente estado estacionario para tratar de cerrar un poco más el problema y evitar que el estudiante trate de considerar que pues puede haber un cambio en el tiempo de la velocidad. Eso no va a ocurrir aquí. Bueno, entonces esa es la dinámica de esta cosa, cómo vamos a ir resolviéndolo.
Aquí yo he puesto algunas observaciones de la solución, pero lo que quiero que vean primero es este esquema que he preparado para este caso. Déjenme hacer una pequeña corrección aquí nada más en esta imagen. Listo, sí, había un error aquí en los colores y faltaban unos símbolos, pero esta ya es la imagen completa del problema. Bueno, lo primero que quiero hacer notar es que es la región anular. Para quien no sepa qué es la región anular, pues es esto, es la región entre los dos tubos que está señalado con azul, claro. Aquí muestro esquemáticamente la dirección del flujo, de abajo hacia arriba. Como esto es laminar, cuando viaja a baja velocidad del fluido, se crea esta especie de, de parábola, ¿no? Que sería como el cambio en la velocidad que nosotros veríamos si nos moviéramos en la horizontal, y veríamos que hay una velocidad máxima en algún lugar. Y aquí también muestro de manera pictórica, ¿no? Dos lugares de referencia, z igual a 0 y z igual a l. Digamos, nos interesaría conocer cómo es el perfil de velocidades matemáticamente, ¿no? Entre estos dos puntos. Ya dijimos que en z igual a 0 hay una presión P0 que estaría aquí de este lado, y acá arriba estaría PL en z igual a L. Obviamente P0 es mayor que PL para que el fluido pueda viajar de abajo hacia arriba. Ya dijimos que el tubo externo o el outer pipe tiene este radio R mayúscula. R mayúscula es constante, y luego el tubo interno tiene un radio kappa R. Bueno, esas son las cosas que ya mencionamos. Una cosa interesante aquí, pues es que si estamos tratando con un problema que eh, consta de dos cilindros propiamente, y entre los cuales viaja el fluido, lo obvio o el sentido común nos diría que tendríamos que usar un sistema de coordenadas cilíndrico. Quizás hay gente que esté muy acostumbrada a usar el sistema de coordenadas cartesiano. Déjenme decirles que no es recomendable el sistema de coordenadas cartesianos para este caso, por la simple razón de que sería matemáticamente más complejo, más difícil de resolver. Nos meteremos en serios problemas, pero el sistema de coordenadas cilíndrico, que es más cómodo para este problema y que se adapta mejor a la geometría, pues es el idóneo. Nos facilita mucho, mucho el trabajo y nos evita dolores de cabeza. Entonces, este es el esquema del problema. Básicamente es el mismo que aparece en el libro de Bird, con algunas cosas menos. Yo aquí no le puse tanto porque espero mostrarle al estudiante que no tiene que irse tan a fondo para resolver el problema que se le pone enfrente. Y que la cosa conceptual que se muestra en el libro de Bird, pues puede esperar un poco más para que tenga más confianza. Bueno, la solución del problema, como ya les había dicho, pues es un poco larga y puede ser tediosa. Lo que yo recomiendo siempre para quienes se inician es que hagan una lista de cosas que observan, o de aseveraciones o de consideraciones al problema. Y yo aquí lo he puesto por escrito, lo más detallado que he podido, sin llegar al exceso, ¿no? Entonces, lo primero que está en el párrafo de apertura de esta sección es lo que ya dijimos, ¿no? El sistema de coordenadas cilíndrico. Algunas de las observaciones o conclusiones, ¿no?, que se pueden hacer, bueno, es que el fluido se mueve a lo largo del eje del tubo, ¿no?
se mueve en la dirección axial. Esto es muy obvio por lo que ya acabamos de decir y por lo que está dibujado aquí en este esquema, pero siempre hay alguien que no lo, no lo, que no ha caído en la cuenta de que esto es así. Bueno, esto es así, el fluido viaja de manera paralela al eje del tubo. Y como pueden ver, pues podremos decir que en realidad viaja de manera paralela al eje axial, al eje Z, ¿no? Del sistema coordenado cilíndrico. Bueno, esa es una aseveración importante y que a veces omite las personas. El fluido se mueve de arriba hacia abajo, eso ya lo dijimos, pero aquí lo pongo para escrito para que conste, y también yo recomiendo a quien está haciendo el problema pues que lo escriba, porque pues el cerebro así funciona. Si no lo escribes a lo mejor no lo asimila, y escribirlo ayuda a que eso se dé. Bueno, luego el tercer punto es que el fluido no se mueve, dice, no se mueve de manera radial o de manera angular. Una vista transversal de los tubos nos permitiría ver que el fluido no se mueve ni a la izquierda ni hacia la derecha, y que tampoco se mueve de manera circular, haciendo, digamos, una especie de remolinos. De manera pictórica esto lo podríamos ver en una sección transversal, como se muestra ahora. Bien, entonces aquí me he venido a una pequeña pizarra para tratar de mostrarles esas observaciones de manera más gráfica. Aquí tenemos de nueva cuenta el esquema, y cuando digo que lo veamos de manera, bueno, en otra perspectiva, si viéramos desde arriba, ¿no? O con una sección transversal, lo que veríamos es que hay un hueco, ¿no? Donde no hay nada, pero vemos la región anular pintada de azul. Y ahora vemos en otra perspectiva el sistema coordenado cilíndrico de Z y de R. Y como pueden ver, pues R ahora está hacia la derecha, bueno, aquí donde lo tengo pintado, aunque en realidad está para todos lados también. Y la coordenada angular, pues está como se pinta con esta flecha curvada, ¿no? Que le puse angle. Entonces, cuando decimos que el fluido se mueve en la dirección del eje, pues es que se mueve de acuerdo con estas flechas que estoy señalando, y de manera vertical, de acuerdo, completamente vertical. Pero si decimos que no se mueve de manera radial, pues en otras palabras querría decir que el fluido no se mueve eh, en estas direcciones, ¿no? Hacia acá, o que no se mueve hacia acá, o que no se mueve hacia allá, o en alguna otra dirección radial, ¿no? Esto que estoy pintando con las flechas es precisamente lo que el fluido no hace. Cuando decimos que no se mueve de manera angular, pues es que no se mueve así, digamos, haciendo una especie de círculos, ¿no? Con ciertas características. Quiere decir que no se mueve de manera angular, no da vueltas, en otras palabras, de manera más coloquial. Esa es una cosa muy, muy importante, y digamos de manera gráfica sería la idea, ¿no? No se mueve ni de manera radial ni de manera angular. Bien, y el punto número 4, que pues ahora trata de algún aspecto matemático un poco más en particular, es de la velocidad. Lo que se dice es lo siguiente: bueno, si hay una velocidad, pues la velocidad en este caso, para este tipo de problemas, no se trata de un valor numérico, no se trata de una constante, sino que se trata de una función. Pero no cualquier función, no es una función escalar, vamos a decirlo,
sino que es una función vectorial, es decir, es una función que tiene componentes a lo largo de las tres coordenadas del sistema coordenado cilíndrico, ¿no? La velocidad es una función que es un vector también, que tiene componente br, tiene una componente bθ y una componente bz. Entonces, conociendo esto, que es un vector, y como ya sabemos, estas velocidades se correlacionan con esas coordenadas, y para estar de acuerdo con lo que ya dijimos en el punto 1, 2 y 3, se hace la siguiente observación. La velocidad o la componente br es igual a 0 y la componente vθ es igual a 0 también. Sí, es decir, si el fluido no se mueve de manera radial, pues quiere decir que no hay velocidad a lo largo de esa coordenada, entonces br es 0. Y si no hay movimiento angular, pues quiere decir que bθ también es 0. Entonces eso nos ayuda bastante. Sin embargo, cuando hablamos de bz, pues de bz lo único que sabemos es que simplemente no es 0. Y como podemos ver en el esquema, pues si el fluido se mueve de manera vertical, pues ciertamente no va a haber una velocidad ahí. El único inconveniente en este momento es que no sabemos cuánto vale, ¿de acuerdo? Entonces por eso solamente decimos que es distinto de 0. Entonces esa es una observación bastante importante que nos ahorra bastante tiempo. Luego, el punto número 5, bueno, el punto número 5 querría decir, bueno, bz dice que no es 0, pero puede depender de 4 variables, ¿no? Puede depender de r, puede depender de θ, puede depender de z y también del tiempo. Bueno, dice en este caso la velocidad de z solamente va a depender de r. Y dice, uno llega a esta conclusión como sigue. La continuidad que debe haber, o la conservación de la masa, pues en otras palabras, que debe de darse en este sistema, asegura que en z igual a 0 y en z igual a l la velocidad es la misma. Y esto lo único que nos dice es que la velocidad en realidad no depende de z. Dice, además, es claro y se puede dar uno cuenta de que el fluido permanece sin cambios bajo cualquier cambio angular. Es una cosa importante y lo podemos ver desde el punto de vista del esquema. Bien, pues lo que dijimos primero fue que la velocidad, déjenme aquí pongo un color más, una línea más gruesa. Lo que dijimos primero fue que el vector velocidad, yo aquí le voy a poner la flecha para que se pueda distinguir, está definido como esto: br, bθ y bz. Pero ya dijimos que como el fluido no se mueve en esta dirección radial ni en la dirección angular, entonces el vector en realidad sería algo así: 0, 0, vz. Luego lo que dijimos es, bueno, de lo que hemos estado observando, pues es que la componente bz de ese vector, pues es también una función del radio, del ángulo, de z, y también depende del tiempo. Bz es una función de estas otras 4 variables, ¿no? Que son, digamos, variables independientes. Y lo que vimos en el punto número 5, pues es que el fluido
cuando se mueve a través del tubo, lo que hace es lo siguiente, y fue lo que dijimos en términos de la condición de continuidad, que la masa se conserva, ¿no? Y justamente como pueden verlo en esta, lo voy a poner aquí con rojo, en este esquema del perfil de velocidad, si ustedes miden la velocidad en este punto, eh, en este punto, déjenme lo pongo con rojo, ahí está, en este punto, y luego se desplazan a lo largo de Z aquí en este punto, lo que verían o lo que ustedes verían es que, bueno, si ustedes midieron aquí la velocidad en este punto y luego la midieron más arriba, tendrían que la velocidad es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Si miden la velocidad aquí y miden la velocidad un poco más arriba, digamos a lo largo de esta otra flecha, verían exactamente lo mismo, es decir, la velocidad no va a cambiar con la vertical. ¿Por qué? Pues por el balance de masa, ¿no? Como el área esta de sección transversal o este gap, este espacio que estoy señalando, que vemos desde arriba, no cambia, siempre es el mismo. Entonces, la velocidad no va a cambiar en la vertical. Eso nos dice una cosa, pues bueno, en realidad BZ no es función de Z, ¿no? No depende de Z, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, la velocidad que nosotros estamos pensando es una velocidad que solamente depende de estas, o podría depender de estas otras tres variables. Bueno, hay otra observación todavía que se puede hacer, ya estando aquí en esto. Ustedes pueden observar también que si bien aquí tenemos este perfil de velocidades y hacemos el mismo ejercicio, ustedes pueden medir la velocidad en esta flecha que está aquí cercana a la pared del tubo interno, y luego miden la velocidad a lo largo de este valor de R hacia acá, hacia afuera, hacia el tubo externo. Lo que verían es que o bueno, déjenme lo pongo mejor con otro color para que no se confunda. Eh, Aquí borré lo voy a poner con color verde. Si ustedes miden la velocidad en este punto y la miden en otro valor de R, lo que verían es que la velocidad sí cambia. Y cambia por lo siguiente: conforme el fluido se acerca a la pared, es decir, si ustedes midieran la velocidad del fluido más cerca de la pared todavía, verían que el valor de la velocidad va disminuyendo. ¿Por qué? Pues por la acción de la fricción y de la viscosidad. Hay una condición que se llama de adherencia y tiene su significado físico, que es el que les estoy mencionando. En la pared la velocidad del fluido es cero, pero cuando ustedes o nosotros nos alejamos de la pared hacia la parte media, lo que veríamos es que el efecto de la fricción se siente menos. Entonces, por consecuencia, el valor de la velocidad cambia, ¿de acuerdo? Se hace muy pequeña cuando se acerca a la pared, y cuando nos alejamos sobre ese mismo valor de R hacia el centro o hacia la parte media, lo que veríamos es que la velocidad empieza a aumentar, ¿de acuerdo? No digamos que llega al máximo porque no sabemos dónde está el máximo, pero lo que sí sabemos es que cambia. Entonces eso nos dice algo muy importante, pues la velocidad sí está cambiando con R, ¿de acuerdo? Sí hay un cambio con R. Es decir, visto desde este punto de vista, lo que verían ustedes es que la velocidad aquí, aquí y aquí son distintos, ¿no? Eso es algo bastante interesante, y pues tiene que ver con esa condición que ya les mencioné. Bueno, la otra cuestión que menciona pues es la dependencia con el ángulo. Eh, si nosotros nos fijamos en cómo se mueve el fluido, que se mueve hacia arriba,
y medimos la velocidad a diferentes ángulos, ¿de acuerdo? Si medimos la velocidad a diferentes ángulos, valores, a diferentes valores de teta, lo que veríamos es que la velocidad tampoco cambia, ¿no? Es decir, como si le hiciéramos una rebanada, lo que veríamos es algo similar a lo que pasa con z. No hay cambios en la velocidad, ¿de acuerdo? Solamente cambiaría si desplazáramos ese valor, pero en la dirección r, ¿de acuerdo? Entonces eso nos indica que la velocidad tampoco depende del ángulo. Propiamente, ya hasta este momento lo que hemos dicho, pues bueno, la velocidad z solamente va a ser función entonces de r y de t y del tiempo. Sin embargo, ya dijimos que este problema va a ser estacionario, es decir, no va a haber dependencia temporal. No importa cuánto tiempo pase, la velocidad va a ser exactamente la misma. Entonces la conclusión final a la que llegamos aquí es que, bueno, la velocidad z es solamente una función de el radio. Este es un hallazgo bastante importante, porque lo hemos determinado única y exclusivamente de las observaciones que hemos hecho del problema. Solamente nos hemos puesto a discutir un poco de la física y hemos llegado a esa conclusión. Bueno, entonces de regreso a nuestra lista, pues ya hemos tomado todo lo que se menciona en el punto 5. El punto 6 también, ya hablamos de que es estacionario y ya redujimos también la velocidad, la dependencia de la velocidad con esas variables independientes. Aquí en el punto 7 menciono algo de la diferencia de presiones, que es la que hace que el fluido se mueva hacia arriba. Eso ya lo he dicho, la presión P0 en Z igual a 0 es mayor que PL en Z igual a L. Y ese cambio, esa diferencia de presiones es la que hace que el fluido se mueva. Aquí hay otra observación importante y esta tiene que ver con la presión. Bueno, ya dijimos, hacemos el mismo ejercicio. La presión P es una función en general de todas estas variables, pero en este caso la presión solamente depende de Z. ¿Cómo sabemos que depende únicamente de Z? Pues porque la presión es lo que hace que el fluido se mueva. Y si el fluido solamente se mueve de arriba hacia abajo y no en R y no en θ, pues no queda de otra. La presión sí va a cambiar con Z, pero no va a cambiar con las otras variables, ¿no? Entonces podemos hacer el mismo ejercicio y determinar esto también. Luego en el punto 9, el gradiente de presión se genera de manera externa. Digamos, para alguien que estudia ingeniería y que está acostumbrado a ver una bomba o algún dispositivo que haga que el fluido se mueva, pues la bomba, digamos, no está pintada en el esquema, pero lo que sí sabemos es que se mueve el fluido. Bueno, también hay otra cosa importante, y es que el fluido, el movimiento del fluido también se ve afectado por la gravedad. La gravedad puede estar presente, nosotros lo podemos incluir. Bueno, lo que veríamos es que tiene un efecto opuesto. Hay quien dice que el efecto de la gravedad es nulo y no lo incluye, pero nosotros, nada más para que sea de manera más general, lo vamos a ir cargando. En el punto 10, aquí hay una cosa importante. Dice, el problema tiene simetría angular. Dice, es decir, que ninguna de las variables del problema, como la presión, la velocidad o el esfuerzo, dependen de θ. En otras palabras, no importa el valor asignado a θ, el sistema no va a cambiar. Y luego dice θ es igual a 0, es lo que se va a estar usando. Esquemáticamente esto es bastante interesante. Y puesto con un dibujo sería algo más o menos como lo que está aquí de este lado. Voy a tratar de hacer un dibujo lo más preciso posible,
Pero la dependencia angular, aquí le voy a poner aquí la dependencia angular. Lo podemos ver más o menos así. Si nosotros viéramos igual desde arriba la región anular, que ya tenemos por ahí señalada, y lo que hiciéramos fuera lo siguiente: nosotros giráramos, si nosotros giráramos en una esto en una en la dirección hacia la derecha, un cierto valor de teta, pues veríamos que pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Y si nosotros tomáramos el mismo sistema y dijéramos, bueno, pues lo voy a girar para ver si hay algún cambio con menor magnitud, pero a la derecha, otro valor de teta, pues qué es lo que veríamos. Bueno, en realidad lo que veríamos pues es exactamente el mismo sistema, ¿no? Visto desde arriba, no importa cuántas vueltas le den a la izquierda o a la derecha, digamos en el sentido de la coordenada angular, siempre van a tener lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir pues que no hay dependencia angular, o ¿por qué? Pues porque no hay cambios, ¿no? Con el ángulo. U otra manera de decirlo sería, bueno, pues hay esto, simetría angular. Ok, entonces como hay simetría angular, lo que podríamos decir es, bueno, si tú lo giraste para acá una cantidad, una distancia, un ángulo a la izquierda, y luego lo giraste un ángulo a la derecha, otro ángulo a la derecha, y te da exactamente lo mismo, pues no importa cuál valor de teta tomes, ¿de acuerdo? Vas a tener siempre lo mismo. Sin embargo, hay un valor de teta que es más cómodo, es 0. Teta igual a 0 es más cómodo, pues porque simplifica muchas cosas. Pero también esto está de acuerdo con que no hay, con que puede ser cualquier otro valor, ¿no? Sin embargo, este es más idóneo, digamos, y eso lo vamos a comprobar ahora en los cálculos que vayamos realizando. Y el último punto, pues es el efecto de la temperatura en las propiedades del fluido. Puede haber algún caso en que haya cambios de la viscosidad o la densidad con la temperatura, pero no es el caso. Aquí hay pocos cambios con la temperatura, imperceptibles, y las propiedades no cambian. Entonces, pues las únicas propiedades que tenemos aquí de plano visibles, la densidad y la viscosidad dinámica, son la misma, ¿no? Son constantes. Ya con esto nosotros podemos determinar, bueno, empezar el cálculo de la distribución de velocidades, y para ello se usan dos ecuaciones. Hay una que se llama ecuación constitutiva, que yo siempre digo que es como el conductor de un coche, porque define cómo se mueve el coche, digamos. Y entonces la ecuación constitutiva pues define al fluido newtoniano. Hay otra ecuación todavía que se llaman ecuaciones de balance de momento, que propiamente sería como el coche. Entonces el coche pues realmente te da las condiciones de todo lo que puede hacer el conductor con ese vehículo. Bueno, entonces es una analogía un poco burda, pero espero que ayude a entenderlo. Vamos a iniciar con la ecuación constitutiva. Entonces la ecuación constitutiva no es otra cosa más que una relación entre el esfuerzo y la deformación del fluido. Es decir, nosotros siempre que aplicamos un esfuerzo vamos a observar una deformación en el fluido. Para el fluido newtoniano, la ecuación constitutiva es la ecuación número 1, la que estoy señalando. Esta ecuación no se parece mucho a la que uno puede encontrar en el internet. Esta es una versión más general para abarcar problemas más amplios.
y por eso tiene esta forma. Esta es una ecuación, déjenme decirles, matricial. Tau en realidad es una matriz que es la que se conoce como matriz de esfuerzos. Mu ya las conocemos, es la viscosidad dinámica, y lo que está entre corchetes es lo que nosotros hemos dado a lo que se le ha dado el nombre de deformación o rapidez de deformación. En algunas otras, dependiendo de la bibliografía, ¿no? Pero yo le voy a llamar deformación, se me hace un poco más práctico. Una característica importante de esta expresión en la ecuación 1 es que tiene el gradiente de velocidad. Entonces, lo interesante o lo raro de esto es que, bueno, si tau es en realidad una matriz, así, una matriz como tal, cuyos elementos son esfuerzos, y está en una ecuación, no queda de otra. Los otros términos también, o lo que está del otro lado del signo igual, pues también tiene que ser una matriz. Entonces, si nosotros tenemos un vector velocidad, pues ¿cómo sacamos de ahí una matriz? Bueno, en la definición físico-matemática de la deformación tiene que ver con el gradiente de velocidad, es decir, con el cambio de ese vector velocidad. Y aquí es donde está lo raro, porque es un poco difícil comprender o visualizar físicamente el gradiente, que el gradiente en sí es un vector, el gradiente de un vector. Es decir, si el gradiente en realidad es un operador que es un vector, digamos que tiene componentes vectoriales, ¿no? Lo que veríamos es que en cada componente hay otro vector. Entonces, es un vector dentro de otro vector, ¿no? Entonces, bueno, eso está mal dicho, pero en realidad lo que veríamos es una matriz, ¿no? Es una matriz, el gradiente de velocidades no es un vector de otro vector, sino que es una matriz. Entonces, por eso, en el segundo término que estoy señalando aparece la traspuesta del gradiente de la velocidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque es una matriz en realidad. Bueno, entonces esta sería la versión compacta, y esta sería, bueno, serían algunos comentarios de la deformación. Luego, lo que veríamos de manera extendida de esta ecuación constitutiva es que la matriz de esfuerzos que está en la ecuación, bueno, que está aquí abajo precisamente, es una expresión bastante grande, y si ustedes ven aparece por todos lados coseno de teta, seno de teta, etcétera. Entonces aquí cobra sentido la simplificación que hicimos al decir, bueno, pues teta va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque teta igual a 0 hace que todo esto se reduzca de tamaño. Luego, la deformación, el menos mu aparece de este lado, y la deformación que está acá entre corchetes, pues también aparece de manera extendida acá. Y aquí, pues obviamente ya aparecen los elementos de esa matriz que habíamos mencionado, y que son pues en realidad derivadas de los componentes del vector velocidad que están aquí. Obviamente aquí la deformación pues tiene que ver con el cambio de esos componentes a lo largo de las coordenadas que ya dijimos, ¿no? De r, θ y z. Bueno, entonces esta sería la manera de escribir en coordenadas cilíndricas tal cual la ecuación constitutiva del fluido newtoniano. Las ecuaciones que corresponden al momento de balance son un poco más complejas, porque en realidad hay quien se refiere a la ecuación de balance de momento como una sola, es decir, así como lo tengo escrito, pero en realidad son 3 ecuaciones. Entonces también se pueden referir a ello como las ecuaciones de balance de momento.
Bueno, en realidad no importa, porque esta ecuación pues sí es una, solamente que tiene tres componentes. Tiene una componente en R, una componente en θ y otra en z. ¿Por qué? Pues porque es vectorial, ¿no? Bueno, entonces estas ecuaciones, digamos, ya están definidas de esta manera. Aquí no hay mucho que investigarle. Solamente baste decir que estas ecuaciones incluyen, o más bien son, un balance mecánico de todos los posibles efectos que hay, y que causan que el fluido se mueva de una u otra manera. Si ustedes ven en el lado izquierdo, aparece la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y luego aparecen unos términos que son productos de la velocidad con sus derivadas. Bueno, estos términos son denominados o interpretados como aceleraciones de la velocidad y comportamientos convectivos de la velocidad. Y del otro lado son, en el lado derecho de la ecuación, son los causantes de que el fluido se mueva. Pues uno, pues aquí son el esfuerzo. Cuando ustedes aplican un esfuerzo, el fluido se mueve, se acelera o cambia de lugar o hace algo. Es lo que veríamos del lado izquierdo. Cuando aplicamos un gradiente de presión, pues también se mueve, por eso tenemos esto. Cuando hay un cambio en la gravedad, pues también eso hace que se mueva el fluido. Entonces, como pueden ver, son del lado derecho cosas que causan el movimiento o cambios en el momento, y del otro lado, en el lado izquierdo, la respuesta. Bueno, entonces esto es desde el punto de vista del radio, del ángulo y de la coordenada axial. Estas tres ecuaciones son punto de partida para muchos problemas, y nosotros las vamos a tomar así tal cual. A diferencia de lo que aparece en el libro de Bird, en el libro de Bird no aparecen, de fenómenos de transporte no aparece la ecuación constitutiva, ni esto, ni la versión extendida, y tampoco aparece, o bueno, sí lo mencionan, estas ecuaciones de balance de momento, pero no las usan para determinar el perfil de velocidades. A cambio, lo que ellos hacen, o sí, lo que hacen en el libro, pues es como un balance mecánico, de manera muy particular, que a mí se me hace desde el punto de vista del estudiante un poco difícil de asimilar a la primera. Se necesita cierto bagaje de física para poder hacerlo. Entonces, mi recomendación es que utilicen estas dos herramientas para iniciar. Con esto van a ver que llegamos al resultado. Bien, de esto lo que sigue es una simplificación, y lo voy a dejar aquí parcialmente visible. Eh, la idea, la idea de haber hecho estas observaciones, como las estoy mostrando de nuevo, es que nosotros nos ayudáramos con esto para poder tratar con estas ecuaciones que aparecen de este lado. ¿De acuerdo? Eso es lo principal, ese es el principal uso. Eh, entonces aquí estamos con la primera etapa. Bueno, hay que usar esas observaciones, que son 11 puntos, para simplificar las ecuaciones. Y con la ecuación constitutiva, la ecuación 1, o la ecuación 2 más bien, créanlo o no, cuando se simplifica la ecuación que estoy señalando, la ecuación 2, se obtiene exactamente la ecuación número 6, esta que está aquí. Si ustedes ven, esto queda directamente, porque cuando ustedes sustituyen, digamos, en el elemento 1, 1, de esta matriz, que lo voy a escribir también en la pizarra para que veamos cómo se simplifica, y de esto nada más queda el tau r θ. Vamos a hacerlo. Entonces aquí en la pizarra, pues vamos a ver cómo simplificar esto. Primero consideremos esto, este elemento, el elemento
o déjenme lo pongo con otro color, lo voy a poner con rojo. Consideren ustedes el elemento 1, 1 de esta matriz de esfuerzos y bueno, pues escribámoslos. Tau RR, el coseno al cuadrado de teta, menos 2 tau R teta, seno de teta, coseno de teta, más tau teta teta, seno al cuadrado de teta. Como ya nosotros dijimos, teta es igual a 0, entonces el coseno de 0 es 1. Este de aquí también es 1, pero el seno de 0 pues es 0. Entonces quiere decir que todo este término es 0, desaparece. Y lo mismo ocurre aquí, el seno de 0 también es 0 y todo este término pues, desaparece. En resumidas cuentas, lo que queda de todo este elemento 1, 1 es tau RR. Entonces, como pudieron ver, ya nosotros simplificamos de manera muy rápida este elemento. Si hacemos el mismo ejercicio, digamos, con este otro último elemento, el elemento 3, 1, lo voy a poner aquí abajo, tau RZ coseno de teta menos tau z teta seno de teta. Resulta lo mismo porque el seno de 0, ya dijimos, es 0 y este es un 1. Entonces aquí solamente nos queda tau rz. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera podemos ir simplificando todos los elementos que aparecen de este lado de la matriz, en la matriz de esfuerzos y bueno, haciendo eso obtenemos una versión mucho más pequeña de esta misma matriz. Entonces, como pueden ver, esta matriz de esfuerzos, cuando la simplifican, queda solamente esto. Así como está, como lo estoy señalando, quedan nada más estos elementos. Solamente por el hecho de haber introducido la idea de que teta es igual a 0. Ahora, si vemos del lado derecho, el cambio es un poco más drástico porque incluso hay elementos de la matriz que se hacen 0. Entonces vamos a hacer esa prueba, a ver cómo es que esta matriz de la deformación se simplificó. Entonces vamos otra vez a la pizarra. Y entonces vamos a igual a tomar uno de los elementos de esta matriz de esfuerzos. Voy a usar otro color, este color naranja, y voy a tomar, por ejemplo, este elemento. 2, la derivada de BR con respecto a R. Si ustedes recuerdan, BR, lo que dijimos, pues, es que BR es 0. Fue lo que dijimos. BR es 0 porque el fluido no se mueve en la dirección radial. Entonces, en pocas palabras, pues este término es 0. Entonces en este elemento desaparece. Ahora vamos a ver otro de manera arbitraria, este otro término, este elemento, lo voy a poner aquí abajo. Voy a poner 1 entre R. Entre R, la derivada de Vz con respecto a teta más derivada de Vθ con respecto a z. Igual, nosotros lo que dijimos es que Bθ es 0 porque no hay movimiento angular, entonces esto propiamente es 0. Y luego dijimos que Bz pues es 0 porque no depende del ángulo, como ya nosotros vimos acá. El fluido no se mueve haciendo círculos, ¿no? Así como está señalado aquí de este lado.
Entonces quiere decir que pues BZ, esta derivada de BZ con respecto a teta es cero. ¿Por qué? Pues porque Z no depende, BZ, perdón, no depende de teta. Entonces esto desaparece también. Quiere decir que este término también desaparece. Y podemos hacer el mismo ejercicio en cada uno de los elementos y ver cómo se va reduciendo esta matriz a una expresión mucho más sencilla, que es precisamente lo que aparece en la ecuación número 6. Y bueno, la ecuación número 6 pues ya está, es la manera en que se simplifica. ¿Qué ocurre con la ecuación de balance momento? Pues algo bastante similar. Si ustedes hacen la simplificación de estas ecuaciones término a término, precisamente así como se los he estado mencionando, pues esto también se va a reducir bastante, ¿no? Y de hecho, aquí podemos encontrar una cosa interesante, o sea, como esta ecuación matricial pues está definida elemento a elemento, pues lo que veríamos es que tau RR es en realidad 0, tau R teta es 0, que tau RZ es esta derivada, y lo mismo en la tau RZ que aparece aquí arriba también. Y de esa manera podemos ir simplificando esta otra ecuación. Entonces lo que queda al simplificar de esa ecuación es que tanto la coordenada radial como la coordenada angular desaparecen, se simplifican de manera total, y lo único que queda digamos vivo es la ecuación número 5. Entonces la ecuación número 5, es decir, la coordenada axial se reduce como sigue. Bueno, antes de continuar con la coordenada axial, nada más quería mostrarles aquí la ecuación 7, que es lo que les menciono. Tau RZ, como esto es elemento de elemento, tau RZ es igual a menos mu la derivada de VZ con respecto a R. Sin embargo, en la ecuación 7 hay un cambio importante. Este cambio es que, pues, como ustedes ya saben, VZ solamente depende del radio. Entonces ya no necesitamos poner derivadas parciales, sino que todo lo que aparece ahora pues van a ser derivadas totales. Entonces, otro comentario, la ecuación 7 es precisamente lo que uno encuentra en internet cuando busca la ecuación del fluido newtoniano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, que la ecuación que aparece en el internet es correcta, simplemente que es una ecuación que aplica para un caso muy muy particular, ¿de acuerdo? Si aparecen estos términos de Z y R, pues quiere decir que si ustedes están tratando con un caso en coordenadas cartesianas, pues no les va a aplicar. O si es en coordenadas esféricas, pues tampoco, ¿de acuerdo? Entonces tiene sus restricciones. Pero la cosa interesante de nosotros es que de manera natural pudimos simplificar la ecuación constitutiva y llegar a la ecuación real que le corresponde a este problema. Es decir, no se trata de que tomamos un acto de fe para dar la ecuación constitutiva, sino que nosotros la obtuvimos con nuestras simplificaciones. Continuando, la ecuación de balance de momento, ya les dije, se simplifica y solamente queda la ecuación 8. La ecuación 8 viene de la ecuación del axial, de esta parte que está acá. Viene de esto. Como ya saben, la derivada BZ no depende del tiempo y BZ solamente depende de R, entonces esto es 0. Y lo mismo ocurre aquí. BR es 0, por eso aunque la derivada de BZ con respecto a R no sea 0, también desaparece, y así podemos ir simplificando todo lo demás, ¿no? De la ecuación 5 lo que queda es directamente la ecuación 8. Bueno, esa simplificación se la deja ahí para que lo hagan los estudiantes y lo comprueben. Aquí la ecuación 8 y la ecuación 7, como pueden ver, determinan cómo se mueve el fluido o cómo se deforma por acción de un esfuerzo. Y
aquí ya estamos a un paso de determinar la velocidad, porque la velocidad aparece en la ecuación 7. Entonces, sin embargo, tau RZ aparece en dos lugares, y para dar la velocidad pues habría que combinar estas dos ecuaciones, y ya después encontrar la velocidad. Bueno, si hacemos eso, si combinamos esas dos ecuaciones, lo que se obtiene es la ecuación 9. Este tau RZ puede derivarse con respecto a R, y luego lo que quede pues lo sustituyen aquí en la ecuación 8, y de todo eso lo que queda es la ecuación 9, así como está precisamente. Aquí hay un cambio importante. G de Z ya no aparece, sino que aparece una G de la gravedad, y aparte aparece, en vez del más, aparece un signo menos, y eso es porque GZ pues es el componente vertical de la gravedad, pero la gravedad apunta hacia abajo, entonces por eso tiene un signo menos, y ya eso cambia un poco esta ecuación, la ecuación 9. Bueno, esto hasta aquí es pura álgebra bastante sencilla, combinar las ecuaciones, aquí no hemos hecho nada más. Esta ecuación 9 pues está un poco rara, y pues se puede integrar directamente por separación de variables. Sin embargo, aquí yo, pues para no complicar tanto la, la mecánica de la solución, y espero no haberlo hecho, bueno, reescribir la ecuación 9 de otra forma para que viera el estudiante cómo esa ecuación puede resolverse usando los métodos que ya vio en clase de ecuaciones diferenciales. Esta ecuación se puede reordenar de la siguiente manera, aunque se puede integrar aquí directamente. Aquí de la ecuación 9 sale la ecuación 10, y lo interesante de la ecuación 10 es que es en realidad, o nos muestra que en realidad la ecuación 9 es una ecuación de coeficientes variables, pero tiene la particularidad de que es una ecuación del tipo de Euler. Es una ecuación que tiene esta combinación de las potencias de la variable independiente con el orden de las derivadas, y la solución es directa. Esto está en los libros, es muy sencillo dar con esa solución, y lo que queda es la ecuación 11. Si la resuelven directamente queda esta solución que está en los libros. Otra manera de hacerlo pues, sería aquí por separación de variables en la ecuación 9. Los dos términos, el de la presión y el de la gravedad, los pueden pasar al lado izquierdo e integrar directamente una vez, y luego integrar otra vez para dar determinar la velocidad, ¿no? Entonces es otra forma de hacerlo. Debe llegarse al mismo resultado. Bueno, entonces la solución que ya nosotros obtuvimos usando la idea de la ecuación de Euler, la ecuación 11, tiene una característica, y es que, bueno, como es una ecuación de segundo orden, aparecen dos constantes de integración, C1 y C2, y estas constantes de integración C1 y C2 deben determinarse usando unas condiciones de frontera. Bueno, las condiciones de frontera, como ya saben, pues no las da el problema. Estas condiciones de frontera debemos esbozarlas para determinar la velocidad. Hay otro problema similar al de la región anular, y lo traigo a colación precisamente porque puede haber una confusión. La velocidad se determina usando cosas conocidas del problema. Si nosotros conocemos cuánto vale la velocidad en algún lugar, pues eso lo podemos usar para definir una condición de frontera. En el problema del flujo por un tubo, se define la velocidad en el centro, y aunque no se sabe, lo que se demanda es que la velocidad tenga un valor finito. Aquí no aplica porque el fluido no pasa por el centro del tubo. Sin embargo, la ventaja que tenemos en este caso de la región anular es que
podemos decir que la velocidad vale 0 en la pared del tubo interno y también vale 0 en la pared del tubo externo, que sería propiamente la idea que ya habíamos dicho de la condición de adherencia. Entonces, nótense cómo yo estoy señalando estas dos condiciones de frontera. En el caso del libro de Baird, de fenómenos de transporte, tienen una idea un poco distinta, porque introducen una tercera condición. Aquí creo que no sería tan relevante. Con esas dos es suficiente. Y además, pues son dos cosas que conocemos y pues para no hacer más complicado el asunto. Bueno, matemáticamente, ¿cómo se escriben esas condiciones de frontera? Matemáticamente, las condiciones se escriben como en la ecuación 12. Las ecuaciones 12, que la velocidad es 0, en R igual a R, que es el radio del tubo externo, y en R igual a kappa R, que es el radio, del tubo interno. Entonces, si nosotros evaluamos estas dos condiciones de frontera, deberíamos ser capaces de determinar C1 y C2. Esa sería la idea. Porque conociendo C1 y C2, pues ya podremos tener una idea de cómo es el perfil de velocidades. Aquí en 11 prácticamente estamos a 1 o 2 pasos de conocer la velocidad. Bueno, aquí doy algunos comentarios más bien. Y precisamente lo que comentaba de determinar la velocidad en el centro de la región anular no tiene sentido. Ahora se puede hacer, pero no lo veo yo caso ahora. Entonces aquí usamos nada más estas dos condiciones. Si evaluamos la condición en kappa R usando la ecuación 11, lo que veremos es que queda esto, ¿no? Por eso aparece así. Y cuando evalúan la otra ecuación en R igual a R mayúscula, aparece la expresión que está aquí abajo, la expresión 14. Bueno, estas dos condiciones tienen pues una característica importante, y es que sí nos pueden ayudar a determinar C1 y C2, porque es un sistema de ecuaciones simultáneo inhomogéneo. Entonces aquí, si hacemos el ejercicio, fácilmente podemos llegar a esta conclusión. Si ustedes restan C1 y C2, van a ver que C1 va a desaparecer del sistema, pero les va a quedar que C2 va a quedar en términos de una expresión grande de este otro lado, ¿de acuerdo? Y esa constante C2 puede usarse para determinar el C1 con alguna de las otras dos ecuaciones. Entonces esta álgebra está relativamente sencilla. Podemos hacer el ejercicio para que vean cómo se agrupan con los logaritmos naturales y las R's, para que este ejercicio se pueda repetir después. Bien, entonces aquí de vuelta en la pizarra, pues vamos a tratar de ayudar un poco con el álgebra para que el estudiante vea que es posible llegar a algo confiable. Entonces aquí le voy a poner las constantes de integración. Entonces, como ya les había mencionado, es posible restar ambas ecuaciones. Y cuando se hace la resta, pues obviamente el C1 desaparece, y lo que podemos encontrar es que C2 va a aparecer multiplicando a otra resta, pues que es como la que les puedo escribir ahora, logaritmo natural de kappa R menos el logaritmo natural de R. Y esto pues también va a aparecer restado.
Entonces aquí, como pueden ver, lo que yo hice ya fue factorizar directamente el capa cuadrada que, que aparece. Como aquí no aparece ningún capa cuadrada, pues lo que aparece es un 1. Y ya de aquí pues se puede despejar el C2. Solamente aquí se puede hacer, bueno, vale la pena mencionar que se puede hacer todavía una simplificación, porque con esta resta de logaritmos, entonces podríamos tener que C2 es igual a menos capa cuadrada menos 1 r al cuadrado 4 mu. Este producto de la presión queda igual. Y esto que está multiplicando pues pasaría dividiendo, entonces aquí quedaría 1 entre el logaritmo natural de capa. Sería este el resultado del despeje. Entonces esto se puede comparar con el resultado que aparece en el documento que estábamos manejando. Entonces, como aquí lo traigo ya para que lo veamos. Lo que se encontró pues fue que C1 está dado de esa manera y C2 de esta otra. C2 es esto que está aquí. Y aquí aparece un 1 sobre capa, pues realmente sería como poner capa aquí a la inversa. Y cuando en vez de poner capa ponemos 1 sobre capa, pues hay que poner a cambio un signo menos. Que bien puede cancelar este signo menos, pero aquí tendríamos capa cuadrada menos 1 y aquí en la expresión final tenemos 1 menos capa cuadrada, lo cual hace que salga un signo más, otro signo menos. Entonces propiamente esto se puede escribir así. Bueno, quedaría 1 menos capa al cuadrado por r al cuadrado entre 4 mu logaritmo natural de 1 entre capa, y aparece esto. Listo. Esta es la ecuación para C2. Para el caso de C1 pues puede ser un caso bastante similar. Aquí lo voy a poner con verde. La idea puede ser la misma. En realidad, como C1 está en dos ecuaciones, podemos usar cualquiera de las dos para obtener C1. El resultado debe ser el mismo, solamente que en uno pudiera ser que necesitemos más álgebra que en el otro. Yo voy a escoger la ecuación que acabo de señalar con verde y voy a escribir lo siguiente. Bueno, voy a escribir C1 es igual a menos r cuadrado entre 4 mu. Aquí ya lo voy a despejar directamente para ahorrarme un poco de trabajo. Y el C2 con el logaritmo natural de R quedaría del otro lado con signo negativo, pero C2 ya dijimos que, bueno, aquí falta un signo menos, es negativo, entonces aquí sería más en realidad. 1 menos k al cuadrado con R al cuadrado entre 4 mu logaritmo natural de 1 entre capa. Aquí aparece también el producto del logaritmo natural de R y el producto de nueva cuenta de la presión. Aquí también se puede hacer una factorización para tenerlo con esta misma idea. Voy a escribir C1 es igual a R al cuadrado entre 4 mu derivada de P con respecto a Z más rho G
y aquí quedaría menos 1, porque es lo que quedó propiamente aquí, más 1 menos capa al cuadrado, logaritmo natural de r, dividido entre el logaritmo natural de 1 entre capa. Lo que sigue por hacer pues es hacer una suma de estos dos términos, o propiamente lo que podremos hacer de manera más rápida es decir, ¿no? Sería pues sacar de estas llaves este denominador, el logaritmo natural de 1 sobre capa. Entonces cuando lo saquemos de esta suma, pues va a aparecer aquí abajo en el denominador, justamente como aparece en la expresión que tengo. Pero aquí habría que hacer un ajuste. Entonces quedaría más o menos así, quedaría C1, perdón, lo voy a poner con verde también. Quedaría C1 es igual a R cuadrado 4 mu logaritmo natural de 1 entre capa, el término de la presión, o más bien los términos de la presión, y acá de este lado, aquí le voy a poner corchetes en vez de llaves, pues quedaría esto de nuevo, 1 menos capa al cuadrado, logaritmo natural de r, menos logaritmo natural de 1 entre capa. Bueno, esta es ya la expresión para C1, y no, pues nótese que pues es idéntico a lo que aparece en el documento que les acabo de mencionar. La única cuestión aquí es que estas expresiones que acabo de obtener algebraicamente no se parecen a lo que aparece en el libro de Bert. ¿Por qué? Pues porque en el libro de Bert introdujeron una tercera constante de integración y una tercera condición de frontera, pero a nosotros nos quedó de manera muy rápida, y entonces por eso difiere, porque nada más tenemos dos constantes. Sin embargo, parece que esto puede funcionar porque es lo que sale del problema, ¿no? O sea, no hay desde el punto de vista matemático una razón válida para introducir otra condición. Con esto parece que puede funcionar. Entonces, si nosotros sustituimos C1 y C2 en la ecuación, así como están dadas en la ecuación 15, las sustituimos en la ecuación 11, obtenemos el perfil de velocidades, o al menos esa es la idea, ¿no? Entonces, los sustituimos, no es un cálculo tan directo. Como ya les menciono aquí en el texto, puede ser quien tenga alguna falla con el álgebra, pero hay que hacerlo, ¿no? Aquí puse 2 pasos o 3 pasos, creo, para que quien tenga problemas lo pueda irse guiando. Puede ver que la primera expresión, esta que estoy señalando con el puntero, es la sustitución directa de C1 y C2, por eso aparece de manera muy larga. Y luego lo que hice en la otra expresión pues es factorizar propiamente lo que se puede factorizar, que en realidad es r cuadrada 4 mu y los términos de la presión, y aparecen estos otros términos. Aquí aparece un poco complejo, pero se puede simplificar. Entonces aquí, después de hacer las sumas y las restas y las agrupaciones correspondientes, aparecen estos términos que están acá en la ecuación 16.
Bueno, esto no lo voy a realizar a mano porque, pues bueno, ya es un ejercicio ya bastante simple. Creo que los estudiantes de ingeniería que ya tienen avanzados los semestres pueden dar fácilmente con el resultado en la ecuación 16. Ahora sí, en comparación con lo que está en el libro de Bird, de fenómenos de transporte, pues vemos que la expresión es básicamente la misma, ¿no? La ecuación 16 que nosotros tenemos aquí es exactamente la ecuación que aparece en el libro. Sin embargo, la única diferencia que tenemos aquí, diferencia puntual, ¿no? Es que nosotros tenemos una derivada de la presión y en el libro de Bird lo que aparece es la presión, una resta de la presión dividido entre L. Bueno, eso es fácil, se puede arreglar también. Y nótese que, de eso se tratan los siguientes pasos, nótese que aquí la ecuación 16 es en realidad también una ecuación diferencial, pero de primer orden para la presión. Y nótese también que no hay z en ningún otro lugar de esta expresión. Todo lo que hay por todos lados son capas y r's. Entonces quiere decir que esta ecuación, la ecuación 16, es una ecuación de primer orden que puede resolverse fácilmente por separación de variables. Si separan variables aquí directamente e integran una vez, obtienen la ecuación 17 y por eso aparece una constante 3, una constante de integración 3. Bueno, aquí sucede algo interesante y es lo que platico por aquí, creo, en el texto. Lo que nosotros tenemos para este problema, pues es que la presión está evaluada dos veces. Tenemos un valor para la presión en z igual a 0 y un valor para la presión en z igual a L. La pregunta es, ¿cuál usamos? O sea, ¿cuál condición de frontera usamos? Bueno, se usan las dos en realidad. Se usan las dos en realidad. Y el truco está en lo siguiente. Si regresamos a la solución. Estas son las condiciones de frontera. P es igual a P0 en Z igual a 0 y P es igual a PL en Z igual a L. Si nosotros las evaluamos, obtendríamos obviamente dos expresiones, una con P0 y otra con PL. Y el truco aquí está en que hay que restar esas dos expresiones. Si restamos P0 menos PL, obviamente la de P0 pues no queda nada porque tiene un Z aquí. Pero en PL queda exactamente esto que estoy mostrando y con signo menos porque es P0 menos PL. Y también, como ya se habrán dado cuenta, pues si ustedes restan, pues las constantes de integración desaparecen. Entonces queda directamente que P0 menos PL es esto que estoy mostrando entre llaves, ¿no? Con la L multiplicando. Luego, si somos observadores también, lo que veríamos es que lo que aparece entre llaves, que voy a señalar ahorita en un recuadro, esto que aparece, que aparece en el recuadro, lo que estoy señalando, es exactamente la misma expresión que aparece en la ecuación 17, la que voy a señalar también en un recuadro, esta misma expresión. Son exactamente la misma, entonces el truco está en que intercambiamos o usemos esa igualdad para introducir en la ecuación 17 P0 menos PL dividido entre L. Lo metemos ahí y cuando lo hagamos, lo que queda es la ecuación, la ecuación que voy a señalar, queda esto exactamente. Queda esa expresión. Pero nótese también que acá en la ecuación de la velocidad lo que aparece es la derivada de la presión con respecto a z. Entonces, si tomamos esa misma idea y derivamos la ecuación que está en el cuadro, encerrada en el recuadro, la derivamos con respecto a z, nos queda que es igual a menos la diferencia de P0 menos PL entre L. Y esto
lo podemos intercambiar en la ecuación de la velocidad, la ecuación 16. Entonces en la ecuación 16 ya nos va a quedar directamente una expresión más refinada de la velocidad, del perfil de velocidades. Y nótese también que la ecuación 21 que estoy señalando ahora, esta ecuación 21, pues se parece, o no es que se parezca, sino que es exactamente la misma que aparece en el libro de Baire y de fenómenos de transporte. Es la misma ecuación. Entonces voy a mostrarles qué es lo que aparece en el libro de Baire. En el libro de Baire lo que aparece es la ecuación 2.4-14. Nótese que es exactamente la misma, y la única diferencia con la que hemos obtenido en este caso pues es el menos ρg, porque nosotros hemos considerado que la gravedad puede jugar un papel importante. Entonces todo lo demás está exactamente igual. Pues bueno, nada más quería observar que el procedimiento que sigue Baire es un poco más largo. Sin embargo, pues hemos llegado al mismo resultado. Ahora bien, la otra incógnita que tenemos es el caudal. El caudal se obtiene a partir de la velocidad que ya hemos determinado. Esta velocidad solamente la tenemos que integrar en la región que se muestra precisamente en el esquema. Déjenme ir a la pizarra. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es que el caudal está definido como el fluido que va a pasar por esta área, ¿no? Por esta área. Entonces, visto desde el punto de vista de la sección transversal, sería lo que estoy señalando con el lápiz. Entonces, sería una integral doble de 0 hasta 2pi para abarcar, digamos, toda la región angular de la región, de toda la región angular enmarcada para la región anular, ¿no? Valga la expresión. Pero sería para una distancia de capa R a R, para señalar que únicamente el caudal va a estar dado por la región anular y omitir la parte de en medio del tubo interno. Entonces, propiamente sería una integral doble en esos límites, ¿no? Bueno, aquí también he tratado de hacer lo más sencillo que se pueda este trabajo para el estudiante o para quien vea el video. Entonces aquí el cálculo está hecho de manera muy rápida también, más que rápida, explícita. Aquí está la integral doble que les estaba mencionando, es de 0 a 2pi porque hay que darle la vuelta a la circunferencia y al círculo, perdón, y luego es de capa R a R porque es en la región delimitada para el área anular, ¿no? Entre los dos tubos. Y pues es la integral de la velocidad z. Como es una región, es una integral en coordenadas cilíndricas, pues se agrega el r de r. Perdón, se agrega la r que está aquí, que estoy señalando. Y la integral sale inmediatamente, al menos la que es en el ángulo de entre 0 a 2pi. Pero la otra, para la integral radial, lo que yo recomiendo es que se haga este cambio de variable, que con esta variable ficticia w o temporal, ¿no? Esta momentánea, esta w igual a r entre r mayúscula. Si introducen el cambio de variables, no importa que no hagan el cambio de variables en los límites de integración, con que lo hagan en las expresiones del integrando es suficiente. Si lo hacen así, pues les aparece W's por todos lados, y esas integrales se pueden hacer muy rápido. Ya una vez que hagan el cambio, integran y les queda lo que está aquí entre corchetas. Aquí hasta este momento, como pueden ver, no he evaluado nada. Entonces, antes de evaluar, intercambio de nueva cuenta las W's con el cambio que hice. Y lo hacen así, de esa manera, y luego evalúan en R igual a capa, no, en R
menos esta otra, capa R, digamos, es en la evaluación de los límites, como saben ustedes ya hacerlo, y les queda esta expresión grande, así como está. Si ustedes hacen un poco de álgebra y simplifican esto, van a ver que de aquí pueden sacar un 4, sacan el 4 y les queda aquí un 8. Y todo lo demás se puede simplificar para que quede así exactamente como en la ecuación 22. Bueno, ya nada más quiero cerrar esta explicación diciéndoles lo siguiente. Bueno, esta ecuación 22 pues también es la que aparece en el libro de, de, de Bert de fenómenos de transporte. Bien, pues bueno, hasta aquí llega la explicación del problema. Creo que ya hemos explicado todos los detalles de cómo hacerlo y cómo hemos seguido un camino un poco distinto del que plantea el libro de fenómenos de transporte, pero hemos llegado pues, a la solución, ¿no? Y coinciden nuestros resultados con lo que el libro también presenta. Bien, entonces solamente para cerrar, este video va a estar, bueno, este documento, el que estoy mostrando, va a estar disponible en el YouTube para que se pueda descargar. Buena suerte.